el app, puede comenzar a abrirla en el libro de Nehemías, allá en el Antiguo Testamento. Estuve leyendo durante la semana varias partes de la Biblia, pero esta verdaderamente llamó mi atención y comencé a orar al Señor para ver cómo podía Dios inspirarme para tratar de transmitir algún mensaje para su iglesia, para nosotros en esta hora. Vamos a ir al primer capítulo de Nehemías, por favor. Voy a leer los primeros 11 versículos. Cuando lo tenga, me lo indica de alguna forma. Qué rápidos son ustedes con la Biblia, hermano. Vamos a hacer una competencia, creo que se llama esgrima. ¿Es así? En la iglesia donde nos congregábamos hacíamos porque era parte de, pero ni yo lo hacía ni tampoco participaba. Pero había jóvenes que eran tremendos, hermano, y todavía no había estas cosas aquí para ayudarse, donde tiene los nombres, sino que era de abrir la Biblia y buscar eso. Eran bastante rápidos. Perdón. Sí había, hermanos, pero no se permitía usar. Yo no sabía las reglas, hermano. Yo era nuevo en aquel tiempo. Del juego, pues. Lo que sí participé una vez es en lo de los textos, de memorizar textos. Creo que me acuerdo. Pero mejor no participé, hermano, porque me van a corregir ahorita. No me acuerdo. Muy bien, ¿tiene la Biblia? Nehemías capítulo 1, dice la escritura de esta manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré a la tierra que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder, tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía
de copero al rey. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, qué privilegio, Señor, tenemos de poder venir a esta reunión, Señor, y poder descansar en ti. Después de haberte adorado, Señor, con nuestros cánticos y nuestras alabanzas, ahora, Señor, queremos inquirir en tu templo, Señor, y ser instruidos, capacitados, educados, Señor, con la palabra que desciende del trono de tu gracia. Dios de la gloria, te agradezco por este remanente que siempre se hace presente en este servicio, Señor. Y te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones y que tú te reveles, Señor, de tal forma que podamos ser ministrados, Señor, que podamos ser consolados, exhortados, acorde con la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, nos abandonamos en tus manos. Sé tú, Señor, hablando a nuestra vida. Eres fiel, eres verdadero. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y todos los que creemos decimos amén. Toma tu asiento entonces, descánsate, no te acomodes tanto que te me vayas a quedar dormido, pero ponte a descansar mientras yo me pongo a trabajar en lo que Dios me llamó a hacer. Si le pudiera poner un título a la plática de esta noche, yo le pondría características de un líder. Dígale a la persona que está al lado cómo se llama esta plática. Siempre he creído, casi desde mi conversión, que hay ciertas características en los hijos de Dios y especialmente aquellos que Dios ha llamado para una misión específica que deberían de tener estas características en su vida y inherentes en la vida de aquellas personas que Dios ha llamado y que nos ha rescatado con su sangre preciosa. Esas características que deberían de tener todo creyente, y repito, aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios para una misión específica, deberían diferenciarnos de los demás y deberían de poner una pauta a todos aquellos que van a ser usados por el Señor en alguna cosa en específico. Porque si usted se fija cómo Dios enviaría a un hombre, a una mujer, a un grupo de personas, a una familia, a un pueblo, a una nación a la cual no está interesada. Esa era una de las características que tenía Nehemías. Nehemías estaba interesado en el bienestar de su pueblo, de su país, de su nación. Todos aquellos que llegamos al Señor, hermano, una de las cosas que Dios transformará en nosotros es que nos dará empatía por las demás personas. De que nosotros, de alguna forma, hermano, en diferentes niveles, nos interesemos por las demás personas. Nos interesemos de tratar de mirar si es que están sufriendo, si es que están en apuros, si es que están en necesidad y principalmente si es que tienen necesidad del Dios que hemos conocido y que nos ha dado todo a nuestras vidas. Eso debe de ser algo que debe de comenzar a nacer en nosotros, porque cuando no conocemos al Señor, si bien es cierto, nos interesamos en aquellos que son familia de nosotros o en aquellos que amamos, pero lo demás, hermano, normalmente estamos ajenos al dolor, a la preocupación y a la necesidad de las otras personas. Pero los que hemos conocido al Señor y aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios, diga adoptados como hijos de Dios, tenemos que tener un corazón como el del Padre Celestial. Y el Padre le interesó el mundo. Y el Padre, dice la Biblia, amó al mundo.
De tal forma le amó que hizo que entregó a su hijo. Y lo entregó para que muriese en una cruz y fuese avergonzado y sufriera por amor a nosotros. Cuando nosotros, dice Romanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y si entiendo bien esto, hermano, de espiritual, de lo biológico, del ADN, hermano, como le quiera llamar, el hijo se tiene que parecer al padre. Y si al padre le interesó el mundo, al hijo le debe interesar el mundo. No se me vaya a confundir. No le estoy diciendo que participe del sistema del mundo. Le estoy diciendo que deberíamos de tener empatía por el mundo, por las personas, por aquellos que se pierden sin fe y sin esperanza, sin importar el credo, sin importar, hermano, el color de su piel o el estatus social o legal o como le quiera llamar, hermano. Nosotros hemos sido llamados para ser sensibles al dolor y a la necesidad de las personas, porque ese es el corazón de Dios. Porque eso es precisamente lo que el Señor hizo al enviar a su Hijo para poder morir por todos nosotros y que pudiésemos ser perdonados. Esta característica es una de las principales que deberíamos de tener los hijos de Dios, pero también deberían de tener aquellos que son escogidos por Dios para ser líderes, porque no cualquiera puede ser líder. ¿Está de acuerdo conmigo? El líder es una persona un poquito diferente, un poquito más sacada del montón, es un poquito más loquita, es un poquito más comprometida, es un poquito que está dispuesto a ir la extra milla, un poquito más de lo que es el creyente promedio. El líder tiene que estar dispuesto a hacer un poquito más de lo que Dios le está llamando al cristiano promedio. El pueblo de Israel, amados, ha sido conquistado por Babilonia y ha sido tomado como reo y ha exiliado. Esta es la segunda vez en la que vamos a leer de que el pueblo de Babilonia llevó al exilio, después de haber conquistado a Israel, llevó un montón de gente cautiva para su territorio. En la primera vez que él llevó un exilio, fue conducido por Nabucodonosor en el año 597 antes de Cristo. El segundo exilio sucedió en el 587, es decir, 10 años después, también por Nabucodonosor. La segunda vez fue muy diferente, porque la primera vez hemos hablado de Daniel, ¿se recuerda? Donde llevaron jóvenes, donde llevaron príncipes, donde llevaron chavos educados, de buen parecer, de la crema innata, el estatus social de Israel. La segunda vez se llevaron un montón de gente, pero también hicieron un desastre en Jerusalén. Destruyeron la ciudad y destruyeron el templo para sentar un precedente de que ellos eran los que mandaban, y lo que ellos hicieron después de sacar lo mejor de la ciudadanía y después lo mejor de los guerreros y después llevarse lo material, lo demás alto costo, ahora comenzaron a destruir la ciudad, a quemar el templo, que no era una cosa fácil, hermano, o pequeña, porque el templo para los judíos era lo mayor, lo más grande para ellos. Y al ellos hacer esto, hermano, estaban destrozándolo militarmente, socialmente y religiosamente. Y ahora los judíos eran arrancados de su ciudad, de su tierra, no estaban cerca de su territorio, pero también si querían regresar, no había ni siquiera dónde vivir, ni mucho menos dónde ir para buscar a Dios en el templo que habían ellos construido. Nabucodonosor estaba haciendo algo sistemático para destruir al pueblo de Israel. Eso es lo que Satanás hace.
sistemáticamente. A veces yo le he enseñado esto muchas veces. Creemos que Satanás es caótico, es loco, comienza a destruir a diestra y a siniestra. No, hermano, Satanás es sistemático. Satanás viene con palabras dulces al oído. Satanás viene de una u otra forma para tratar de engañarnos, para tratar de seducirnos, para ofrecernos cosas que nos gustan. Hermano, Satanás, esto lo he dicho 1000 veces, nunca te tentará ni me tentará a mí con algo que no me atrae, que no me gusta. Yo siempre bromeo con mi esposa y mis hijos. Le digo, a mí Satanás nunca me tentará con chocolate, por ejemplo, porque odio el chocolate. No me gusta. Y la mayoría tiene mucha debilidad por el chocolate. Le ponen un chocolatito y rompe la dieta rápidamente. Satanás vendrá para seducirnos, para ponernos algo que nos llama la atención, que cautive nuestros ojos, para que en nuestro corazón nos comencemos a acercar hacia eso que él está promoviendo. Ahora, él trabaja de una manera sistemática. Porque es como la droga, cuando a los muchachos en las escuelas les ofrecen droga, no crea que se la venden, se la regalan al principio. Pero una vez que la prueban y quedan enganchados y ahora viene, oye, ¿no traes otro poquito de eso que me diste que sabe? Y dice, sí tengo, pero te cuesta tanto. ¿Cómo así? Si la otra vez me la regalaste. Esa era nada más para que la probaras, pero ahora te va a costar tanto. Y ahí se hace la adicción y ahí se vuelven un montón de problemas. Satanás pues trabaja de una manera sistemática. Él comenzará a venir a nosotros, Él comenzará a venir a nuestra familia, Él comenzará a meterse con nuestros hijos, Él comenzará a tocar las finanzas, Él comenzará a tocar tu horario y comenzará a meterse cual pulpo con sus tentáculos para tratar de sembrar una maraña en derredor nuestro hasta que cuando nos demos cuenta nos habremos enfriado, nos habremos congelado, habremos perdido nuestro primer amor. Y si nos dejamos, habremos perdido nuestras familias. Nabucodonosor está tratando de desaparecer completamente, de desarraigar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Después del segundo exilio que enfrentó, después fue derrotado por el imperio persa. Y allá en el imperio persa, allí fue donde comenzó a levantar Dios a Nehemías. Nehemías no era una persona solamente cualquiera, sino que Nehemías trabajaba como copero del rey. Dicen los historiadores de las cosas que estuve leyendo, de que el copero era el tercero en el orden del reino, de un reinado, porque era el que estaba más cerca del príncipe heredero que seguía para poder sentarse en el trono después del rey. Era el de más confianza en la corte de el imperio, era el que probaba el vino antes de dárselo al rey, antes de dárselo al príncipe, por si trataban de envenenarlo, por si trataban de hacerle algo. Él ponía su vida antes por el rey, por el príncipe, y le servía el vino al rey. Estaba cerca, le tenían confianza. No cualquiera se podía acercar al rey. Por eso es que el lugar que él tenía era prominente. No era cualquier lugar, no era cualquier trabajo el que él tenía. Dice la escritura que llegaron unas personas de Judá, es decir, judíos, al lugar donde él estaba, y él les preguntó por la gente que había quedado atrás o los que ya se habían regresado. Acuérdate, Nabucodonosor dejó de ser, Babilonia fue destruida y ahora el imperio persa tomó el lugar que le correspondía. Aquí es donde toma desarrollo el libro de Nehemías y le pregunta, ¿qué pasó con nuestros hermanos? Por decir, si fuéramos nosotros, nuestros hermanos mexicanos y el pueblo de donde usted es. Dígame su pueblo.
¿Y qué hay de San Cristóbal? Aleluya. Y allá aquellos que vienen de San Cristóbal le dice, olvídate. Están en una terrible desgracia y calamidad. Y de San Cristóbal ni hablemos. ¿Te acuerdas de la muralla? Destruida, la que protegía el pueblo. Las puertas enormes quemadas a fuego. Están en gran desgracia. Hermano, tomó solamente la información de esta gente. Nehemías no vio nada. Nehemías solamente escuchó la respuesta, la noticia de aquellos que venían de Jerusalén, que le dijeron en las condiciones en que estaba su gente que había quedado allá y su ciudad, que no era cualquier ciudad, era la ciudad del rey, Jerusalén. Y él se compungió de corazón. La primera característica de Nehemías, y si me permite, de un buen líder, es que se interesa por sus hermanos, se interesa por los demás. No está interesado solamente en que a mí me vaya bien, en que mis hijos estén bien, en que yo tenga que comer y después que el mundo ruede. Por algo será que no tienen. Por algo será que están pasando por esas circunstancias. Hermano, tenemos que tener interés por lo que está pasando por los demás. Esa fue la primera característica que se dejó ver en el carácter de este gran líder Nehemías, porque cuando escuchó la calamidad que estaba pasando con los que se habían quedado en Jerusalén y cómo habían derribado la ciudad completa, las murallas que no permitían que los enemigos entraran y que las puertas habían sido quemadas a fuego, él se compungió de su corazón. A él le interesaba, hermano. Mira, hermano, si lo contextualizamos en nosotros, hermanos, si nosotros tuviésemos un trabajo tan prominente, tan bien pagado, de tan buena seguridad como el que tenía Nehemías, hermano, ¿usted cree que se va a estar interesando qué pasa allá en San Cristóbal? Oiga, entraron los narcos, entraron entraron aquellos. Y usted escucha que en San Cristóbal está pasando todo eso, pero usted le está sirviendo vino al presidente y vive en la Casa Blanca y está rodeado de guaruras y es el tercero en el orden jerárquico de la corte, del palacio, de ese imperio. Pues qué mal que les esté pasando eso. Pero yo estoy bien chonchito. Aquí no me falta nada. Aquí no corro peligro. Aquí nunca se van a atrever a venir a hacerme algo. Yo estoy bien. No, hermano. Este hombre se interesaba por los demás y le afectó. ¿Cuándo fue la última vez que te afectó el escuchar el estado en el que estaba otra persona u otra familia? Que no sean tus hijos, pues, porque pues ahí a todos. ¿Ah? Yo no sé si lo deba decir, después me regañas en la casa. Pero ahora que pasó la tragedia de esta familia que perdieron a su hijo de 31 años, mi esposa se puso muy mal. Muy mal. Luego, cuando nos enteramos, me dice, vamos a visitar a Hugo y a Isabel. Pero yo miré en Facebook que decían que necesitaban tiempo, espacio, que entendían que habían muchos que querían, que los amaban y que querían verlos y que querían, pero necesitaban tiempo, espacio para digerir o tratar al menos de digerir lo que está pasando. Y le dije, tenemos que respetar eso. Pero mi esposa no estaba bien.
lo primero que piensa uno es que mira uno a sus hijos y dice, pero qué terrible desgracia. Eso es empatía. Eso es que te interesan los demás. Nehemías era así. Si no tenemos esta característica, ¿cómo Dios nos va a llamar a ministrar a una persona, a una familia, a una iglesia, a una nación, a un pueblo, si no nos interesa lo que pase con ellos? Si no mostramos interés, si solamente velamos por los intereses propios y el bienestar mío y el de mis hijos y el de mi esposa y lo demás que el mundo ruede. Es imperativo, es indispensable, hermano, que ese corazón que hubo en Cristo también habite en los hijos de Dios. Y que nosotros podamos ponernos en el lugar de aquellos que lloran. Y poder sentir empatía y poder interesarnos y acercarnos a ellos de alguna manera. Este hombre, por eso Dios lo escogió. No voy a predicar de eso, hermano, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la misión, el legado de Nehemías es que Dios lo escogió para reparar los muros de toda la ciudad en un tiempo récord de alrededor de 52 días. Pero Nehemías no era un rabino, Nehemías no era un escriba, no era un predicador, no era un profeta. Él era un copero. Es que no es el título, no es lo que nosotros hacemos o ministramos, es lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios va a mirar, porque a lo mejor había profeta que no pensaba en eso, porque a lo mejor había un sacerdote que no había pensado en eso, o un escriba, o o aquel, y a nadie le interesaba, hermano, pero a que tenía un trabajo ordinario, si usted cree que no tiene nada que ver con espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión, tenía el corazón para su gente, para su pueblo, y eso fue lo que Dios miró. Como que me gustaría que Dios me usara para poder ministrar, para poder tocar, para poder hablarle a la gente, hermano, pero si no te interesas por el sufrimiento ni los vecinos, ¿cómo? Debe de haber esta característica, esta cualidad humana dentro del hombre, de la mujer que Dios ha llamado y que Dios utilizará. ¿Cómo podremos servir a aquellos que no amamos? A aquellos que no nos interesa lo que les pase. La segunda característica de Nehemías era que él sentía esa empatía, pero hermano, de una manera, él sentía el dolor y la miseria de sus hermanos. En el versículo 4, mire lo que dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuándo usted y yo hemos hecho eso, hermano? Ni yo tampoco. Porque me enteré que alguien está pasando por cierta situación. Me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras, cuando oí estas palabras, se puso triste, sintió el dolor, sintió compasión, características que usted ve reveladas en el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, que miró las multitudes y tuvo ¿qué? Compasión por ellos, porque los vio como ovejas sin pastor, porque vio el dolor humano.
la falta de fe, la incredulidad, y se compungía el Salvador nuestro de tal forma, hermano, que aún lloró. Nehemías escuchó a estos varones que venían de Judá y se sentó a chillar como si fuera un niño. Hizo duelo, hermano. El duelo solamente se hace cuando uno pierde a una persona querida. Y a veces ni así, hermano. Hizo duelo. Como que alguien cercano se había muerto. No es casualidad que el Señor no escogió a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún escriba, a ningún levita para ir y hacer esta obra titánica. No es casualidad. Dios tiene el ojo, hermano, que todo lo ve, que todo lo escudriña, puesto no en la ropa que nos ponemos, ni en lo que decimos, ni en los libros que hemos leído, sino en el corazón del hijo y la hija de Dios, para escogerle, para equiparle, para enviarle a la misión que él tiene para su vida. Pero tenemos que tener esta empatía, tenemos que ¿cómo se dice? Relacionarnos con el dolor ajeno. Gracias. Y no solamente pensar que, bueno, les está yendo como les está yendo, hermano. Créame que hay hermanos en Nigeria que están pasando cosas terribles, hermano. A mí no me gusta mucho ver esas cosas, pero he visto un par de videos, hermano, que a mí hasta me da vergüenza, me da pena y vergüenza de mí, de vivir en un lugar tan cómodo, de tener tanta libertad, hermano, de que el ministro está al frente del grupo de hermanos en un lugar donde están puras tapias caídas y no hay techo, con el peligro de que ahí envíen algo para destruirlos, hermano, porque ya lo hicieron la primera vez. La mayoría ya salieron huyendo, los mataron, y el remanente que quedó se reúnen para adorar al que vive y reina para siempre. Y nosotros estamos aquí entumidos, tan ocupados, tanto dolor. Usted escucha, se reunieron unos pastores, hicieron un video y le están pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que por favor intervenga. Le piden a los cristianos estadounidenses que por favor intercedan. Y le dicen al gobierno, por favor, intercede por nosotros, envía tropas, haz algo para librarnos de lo que estamos pasando. Hice duelo por unos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, esto lo movió a querer hacer algo. En esa oración, mire, esta oración es maravillosa, es un modelo de oración, hermano, la estuve estudiando varios tiempo. En esa oración él reconoce la grandeza y el poderío de Dios, de Jehová de los ejércitos. Es lo primero que debemos hacer, no importa lo que estemos pasando. No comiences a disparar de pobrecito yo, pobrecita de mí. Comienza a disparar el gran poder que habita en aquel al que le sirves. Eso es lo primero. No estás comenzando a hablar con Satanás, no estás comenzando a hablar con el gigante, no estás comenzando a hablar con la tragedia. Él comenzó a orar y reconoció la grandeza y el poderío de Jehová de los ejércitos. Eso es lo primero. Que los demonios escuchen, que la calamidad escuche, que nuestros enemigos escuchen que hay un gran poder sobrenatural en el Dios que nosotros servimos, y que con todo y que estemos derrotados y que estemos derribados y que hayamos perdido la esperanza, hay alguien que todavía pelea por nosotros.
Y lo segundo, él comienza a reconocer el pecado del pueblo. No anden cubriendo el pecado. Porque si están en esta situación de exilio, de conquista, de destrucción, es simple y sencillamente porque se apartaron de Jehová y de sus estatutos. Punto, se acabó. Esa es la tónica de todo el Antiguo Testamento. Dios levantaba aún a los pueblos paganos, impíos, hermano, malvados, para utilizarlos como un instrumento para poder darle cuentas a su pueblo por causa de su rebeldía, de su pecado y de darle la espalda al Dios que los había rescatado. Por eso él no tiene empacho en reconocer esto nos está pasando. Y dice nos está, pero él está muy cómodo. Pero tiene empatía. Y él se mete dentro del montón. Y él reconoce el pecado del pueblo. Y él reconoce el pecado de sus padres. Y él reconoce su pecado. Él dice, mi pueblo o tu pueblo ha pecado, pero también mis padres han pecado y yo he pecado. Luego él sigue diciendo, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Oiga, hermano, eso no es fácil de decir. Porque a veces cuando se nos descarría por ahí un patojo, una patoja, hermano, no hallamos cómo los papás tratamos de cubrir el asunto. ¿Ah? Oiga, que no se entere nadie. Oiga, si lo podemos mantener debajito de la alfombra, mejor. Oiga, Nehemías era diferente. Él reconoció el pecado del pueblo, él reconoció el pecado de sus padres, él reconoció su pecado. Y él declaró, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Corrompido, hermano, es que hay una decadencia moral, espiritual o física. Corrompido es la perversión o la descomposición de algo. Corrompido se refiere a la tendencia, escuche, de podrirse, dañarse o deteriorarse. Nos hemos corrompido contra ti en extremo. Reconoce el pecado de su pueblo. No hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. De ahí comienza la decadencia. Cuando no guardamos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, cuando no guardamos sus estatutos, cuando no guardamos sus preceptos, lo que sigue, hermano, es una descomposición terrible, hasta corrompernos, porque la ley de Dios es nuestra regla moral, cómo nosotros debemos conducirnos. Y él reconoce que el pueblo se alejó, no guardó los mandamientos, los estatutos y los preceptos que se le habían dado por parte del profeta Moisés. Pero luego, mire esta oración, hermano, ya hemos avanzado un montón, no termina la oración. Luego él dice, acuérdate de la palabra que le diste a Moisés. Esta palabra fue de advertencia, de juicio, pero también de restitución y perdón. Primero le dijo, si pecares y te rebelaras contra mí, yo te dispersaré por toda la tierra. Y eso es lo que ha pasado con el pueblo judío a través de su historia. Se rebela contra Dios y es dispersado por todos lados. Pero también le recuerda y le dice
que también le dijo a Moisés: pero si os arrepentís, os regresaré al lugar que he escogido para que habitéis, donde sea elevado su nombre. Es decir, esto te va a pasar si fallas, pero si te arrepientes y vuelves al camino correcto, yo te voy a perdonar, yo te voy a restaurar y yo te voy a regresar a tu tierra, a donde yo escogí para que habites ahí y puedas exaltar mi nombre. Esa es la oración de un hombre que le interesa a su pueblo. Esa es la oración de un hombre que está verdaderamente interesado en alguien, en un pueblo, en una familia. Va la extra milla, va primero con aquel que puede hacer algo y se pone bajo su regazo, reconociendo su grandeza, reconociendo el pecado del pueblo y el de él, y recordando la palabra que Dios ya le había dado a través de su siervo Moisés. Luego, y termino con esto, él toma la iniciativa de hacer algo en favor del pueblo. Sí, porque muchas veces nosotros nos quedamos en una buena intención y nos acongojamos y nos sentimos mal y hasta podemos llorar, y de repente le va a dar una oración, pero hasta ahí nos quedamos. Pero este toma la iniciativa de hacer algo por su pueblo. Él dice en esta oración: escucha mi oración y la de tus siervos. Ponga atención. Queremos reverenciar tu nombre. Concédele éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, el rey Artajerjes, que es el que está a cargo del imperio persa en ese momento. Hermano, se tomó la libertad, tomó la iniciativa de querer hacer algo. Es decir, no se queda en una buena ¿qué? Intención. No se queda en compungirnos. No se queda en voy a orar por usted. Un buen deseo. Sino que él le pone patitas al asunto. Él pone la mano en el arado y se pone delante del Señor y le dice que escuche el clamor. Le dice: concédele éxito a tu siervo que va a comenzar a emprender este caminar, y dale gracia delante de aquel varón, es decir, del rey, porque él está a punto. Rápidamente va a seguir ahí en el texto bíblico que él se acerca al rey y llega, pero llega como de luto. Y el rey, como lo aprecia, eso también tiene que ver con el carácter de Nehemías, hermano. Porque si el jefe de nosotros no nos aprecia, más bien déjelo ahí. Le preocupa al jefe que nos ve raros, que nos ve tristes. Dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Algo está pasando contigo. Se interesa. Dios le ha dado gracia con el rey. Su carácter, su trabajo, su servicio ha sentado un precedente, pero también ha orado al Rey de Reyes que le dé éxito y que le dé gracia delante de aquel varón. Y ahora se acerca y cuando le dice, aprovecha y le dice lo que está ¿qué? Pasando, y que por eso se siente así. Y ahí comienza la travesía de este caminar, en donde más adelante él se lanza, hermano, y pone orden en Jerusalén. Y pone orden en la casa de Dios. Y pone orden entre las familias. Y los organiza y los pone a trabajar. Rick Warren escribió un libro acerca de este trabajo, más bien de administración, que él hace cuando reconstruyó los muros en 52 días. Es un muy buen libro
pero que habla más bien de ese liderazgo, de esa organización, de esa visión y de esa habilidad para poder organizar, para poder proyectar y para poder influenciar la gente de tal forma que se unan a una causa que les beneficiará a ellos en ese tiempo. Dios estaba con él, pero Dios no puede escoger a alguien, ni a usted ni a mí, si a nosotros no nos interesa lo que le esté pasando a la gente. Si usted escucha por ahí que el vecinito, la vecinita, hermano, está llorando, algo pasó, una tragedia, se murió alguien, si puede, respetando el espacio, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué no le dice, puedo orar por ti? ¿Te puedo servir en algo? ¿Qué puedo hacer por usted? Interesarnos por lo que pasa y especialmente en el dolor de las personas. Así se manifiesta Dios. No en que me vean a mí salir con esta tremenda Biblia. O que me salgan viendo de corbata los domingos. Sino por el interés, la empatía que tengamos por los demás. Ahí se manifestará el amor de Dios. Aquellos que tienen estas características, Dios escogerá para hacer tremendas cosas. Pero tenemos que tener un corazón que se parece al del Padre. Para seguir sus pasos y parecernos a Él. Ese es el evangelio, hermano. Lo demás es religión. El corazón del Hijo se tiene que parecer al corazón del Padre Celestial. Y el corazón del Padre amó tanto a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso estamos aquí hoy. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ponte de pie, nos vamos a descansar. Padre, muchas gracias. Gracias por la palabra que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Te pido que la misma haya caído en tierra fértil en el corazón de tus hijos, que pueda producir fruto en abundancia al 30, al 60, al 100 por uno en cada corazón. Dios amado, permite que el corazón del Padre, Señor, habite también en tus hijos. Que el mismo corazón y la misma compasión, el mismo interés que hubo en Jesucristo habite también en todos los llamados cristianos modernos en este tiempo. Que nos interesemos, Señor, por la condición, el dolor ajeno. Que tengamos empatía y sintamos, Señor, lo que ellos sienten. Que nos propongamos en nuestro corazón, Señor, interceder delante de ti por ellos. Pero también, Señor, nos des la oportunidad de poner la mano en el arado y tratar de hacer algo por alguien, Señor, que pueda tocar, que pueda ministrar, que pueda marcar su corazón y su vida, Señor, y que puedan ver el amor tuyo reflejado a través de este servicio. Señor de la gloria, que podamos hacer un autoexamen, Señor, y mirar dónde estamos. Si ciertamente tu corazón, Señor, está
en nosotros. O más bien nos hemos tirado un trapo de religión en el cual hemos vivido todos estos años, en el cual no nos interesa nadie ni nada, Señor, sino solamente nuestro propio bienestar. Padre, ayúdanos. Nos has llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Nos has llamado, Señor, a ser tus ojos, a ser tu boca, a ser tus pies y tus manos, Señor, para poder mirar, hablar, escuchar, tocar a aquellos que están en necesidad. Vuelve el corazón compasivo, Señor, a tu iglesia, para que podamos ver la necesidad, Señor, y de tanta y tanta gente que se pierde sin fe y sin esperanza y se van a una eternidad sin Cristo, Señor, para que podamos extender una mano, Señor, tirar la red y poner una palabra que pueda acercarlos a ti y a tu reino, Señor, que para eso, Señor, es que nos has llamado. Padre, estamos en tus manos. Ayúdanos a que por un momento quitemos nuestra mirada de nosotros mismos y la extendamos al horizonte, Señor, para mirar la necesidad que hay en nuestro derredor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Tú eres el merecedor de toda la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Padre, vamos a salir de este lugar. Pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien. Que tú seas, Señor, nuestro guía. Que tú pongas oportunidades, Señor, para poder extender una mano de ayuda. De poner una palabra en el corazón de una persona. De poner una mano, Señor, sobre alguien que necesita una oración, un toque tuyo. Tú eres, Señor, el que hace posible todas las cosas. Ayúdanos para poder servirte más allá del entorno de estas cuatro paredes. Muchas gracias, Señor. Permite que podamos descansar en esta noche. Que mañana sea un día de mucha bendición, de muchas oportunidades. Bendecido y victorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Vámonos a descansar.